La única directora argentina que al día de hoy llevó más de 1 millón de espectadores a las salas, dirigió su primera película a los 58 años. Y a partir de ahí, a lo largo de una década de trabajo tan intenso como urgente, contó una serie de historias con mujeres protagonistas que desafiaban y rechazaban lo que se esperaba de ellas. ¿Quiénes son las y los que mejor filmaron a la Argentina? Esos exponentes del cine nacional que desde hace más de un siglo narran un mundo y contribuyen al desarrollo de una identidad cultural. Conocer su vida y obra es también una aproximación a aquellos discursos que nos interpelan y a los procesos que producen subjetividades. Para comprenderlos, los vamos a explorar de a uno en cada episodio de este podcast, analizando temas recurrentes en cada filmografía, así como los contextos sociales, históricos, políticos o económicos en los que se enmarcaron. Esto es Cineastas de Acá, un podcast original de Miguel Fernández. En este episodio de Cineastas de Acá, María Luisa Bemberg y el cine contra los mandatos. A tu lado, Camila. Yo soy señora de nadie. No me quiero casar. Hubo toda una vida antes de que María Luisa Bemberg se pusiera detrás de una cámara. Nació el 14 de abril de 1922. La hija menor de una de las familias más ricas del país, recibió la educación de una típica joven de la aristocracia argentina. E hizo lo que de ella se esperaba. La mujer soltera es un caos, Camila. Un desorden de la naturaleza. Para someter esa anarquía solo hay 2 caminos. El convento o el matrimonio. Y usted no tiene, que yo sepa, la vocación de los hábitos. Se casó a los 23, vivió en Francia y España y tuvo 4 hijos. Pero no estaba en sus planes ser solo una madre y esposa abnegada. Yo creo que soy una mujer moderna. Así se definía María Luisa Bemberg en 1987, en una entrevista con Función Privada. Creo que soy una mujer lúcida y honesta, y en la final del siglo XX es imposible no ser feminista. Es una mirada diferente sobre el mundo. Una década después, estaba divorciada y de regreso en Buenos Aires, con inquietudes en el terreno artístico y con la mirada puesta en los avances del feminismo a nivel mundial. Intereses que decidió perseguir en forma activa una vez que sus hijos fueron lo suficientemente independientes. Ella decía, es hora de que las mujeres nos animemos a atrevernos. Julia Kratge es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y compiladora del libro El asombro y la audacia, el cine de María Luisa Bemberg. Ella empezó a dirigir películas en un momento de la vida en el que la mayoría de las personas ya estarían como menguando sus actividades productivas o creativas. Ya era abuela, ya tenía arriba de 50 años cuando empieza por primera vez a dedicarse al cine. En 1969 fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina. Es una agrupación, digamos, que tiene ese enfoque en contra de la construcción de las mujeres como objetos de consumo, con una mirada muy crítica respecto de la cosificación sexual, de la maternidad como un destino biológico, de los mandatos en torno a la domesticidad, ¿no? El imperativo de belleza. La mujer ideal para el hombre de cáncer debe ser romántica, generosa y poco exigente. Por eso hay que exigirle muy dulcemente si usted quiere llevarlo al altar. El hartazgo se expresaba con su sigla, UFA. Y en este sentido es casi simultáneo a el primer guión que ella escribe, que fue llevado al cine por Raúl de la Torre, Crónica de una señora. Digamos que Bemberg teje una fuerte alianza entre su vocación artística y su militancia feminista. Esa fuerte alianza se tradujo, primero, en guiones con una marcada orientación feminista, pero que iban a dirigir hombres. Yo tengo un compromiso, eso es una cosa que tengo conmigo mismo, que es una cosa como ética, que es rescatar en la medida de lo posible personajes femeninos que sean alentadores, que sean creativos, que sean fuertes, que sean fuera de lo común. Es decir, para contraponerme contra tanta vulgaridad en cuanto a las mujeres se refieren por el cine hecho por varones, donde son generalmente clichés, lugares comunes, que nada que tiene que ver con la realidad de lo que somos las mujeres, ¿no? La insatisfacción por el sesgo que esos realizadores imprimían a sus textos la empujó a la dirección. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Maestra. ¿Vos? Maestra. En los 70 va a hacer 2 cortometrajes documentales.
El mundo de la mujer y posteriormente Juguetes van a explorar los límites heredados desde la infancia, con el interés de crear conciencia sobre la situación de la mujer en la sociedad y los roles tradicionales que la restringen como persona. ¿Qué vas a hacer? Veterinario. Maestra. Aeronáutico. Maestra jardinera. Físico nuclear. Yo técnico electrónico. Ejecutivo. El cine va a ser el medio a través del cual sostener esas ideas de cambio en formas radicalmente novedosas y valientes, explorando el universo femenino con mujeres de clase acomodada cuyas historias podían nutrirse de su propia experiencia. Es una carrera que, como dice Leila Guerriero en una muy linda nota biográfica de Bemberg, es una carrera en estampida. Julia Kratge profundiza. Empezó a filmar de muy grande, con una fuerte definición feminista y de manera vertiginosa. Ella estrena varias películas en un lapso muy breve para una carrera. En 1981 y 1982 va a dirigir Momentos y Señora de Nadie, películas contemporáneas que subvierten el rol asignado a la mujer. ¿Qué puedo pensar? En que vivir juntos es tan fácil como respirar. Momentos sigue a una mujer casada desde hace varios años con un hombre mayor, que por insistencia, curiosidad, agotamiento, cede a los avances de un cliente. La sigue con Señora de Nadie, una película de avanzada. El impacto de Señora de Nadie, dejando a los hijos. Hoy la tenencia es compartida, pero estamos pensando que la patria potestad en esos años solamente la tenían los hombres. Decide ella ceder a los chicos. Es infernal. Lorena Álvarez, divulgadora de cine y productora de radio y televisión, es quien explica el porqué de la alta repercusión que consiguió Señora de Nadie. Una mujer cómoda, que tiene una vida resuelta, ama de casa, descubre que el marido le es infiel, se mueve toda la estantería de su vida y decide empezar su vida laburando. Todavía en los 80 ser ama de casa era un laburo. No había tantas mujeres trabajando. O sea, había mujeres trabajando en lo que le gustaban, pero el resto si podía ser ama de casa, la economía todavía no te mandaba a trabajar. La vida laboral 40 años después es re distinta, pero en ese momento era ganarte tu propia plata, saber lo que era tener independencia económica para hacer lo que vos querés. Las primeras películas de María Luisa Bemberg encuentran su público, hablándole a un sector importante de la sociedad que estaba listo para lidiar con ese tipo de discusiones. Su siguiente proyecto marcó el mayor éxito que una directora argentina haya tenido a la fecha, Camila. Yo elegí el tema de Camila porque lo que me apasionó fue la historia de amor, especie de Romeo y Julieta de La Pampa. Así describía lo que va a ser la historia de Camila O'Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez, una historia de amor trágico que va a resonar con la audiencia como ninguna otra. Camila es la gran película romántica de los últimos 50 años, donde si bien tiene una historia de amor fortísima, es una historia de libertad, la sexualidad muy femenina. Cuando se estrena Camila en 1984, cualquier película tenía un pecho, una cola, pero todo en función de que a los hombres salgan del cine excitados. María Luisa hizo una de las películas más eróticas del cine con una cola masculina y un pecho de ella. ¿Por qué? Porque pudo transmitir el erotismo desde la palabra, que es un erotismo muy femenino. El cuento, la historia, ¿qué te excita? Él le dice, ¿qué voy a hacer contigo, Camila? Y ella solamente responde lo que usted quiera. Camila y su historia convirtió a María Luisa Bemberg en la primera y única directora argentina en superar el 1.000.000 de espectadores, una barrera que derribó holgadamente al llevar a más de 2 millones de espectadores a las salas. From Argentina, Camila, a GEA Cinematográfica SRL production. El reconocimiento también fue internacional, convirtiéndola en la única cineasta del país que estuvo nominada a la mejor película extranjera en los premios Oscar. No fue, obviamente, la primera en la Argentina. El análisis de Julia Kratge. Si miramos por lo menos la segunda mitad del siglo XX, Blas Talá, María Herminia Avellaneda, Narcisa Hirsch, Eva Lander, Clare Sapettini, pero sí, a diferencia de estas otras cineastas, Bemberg se dedica básicamente al cine industrial. Es dentro del corazón del cine industrial que ella hace películas que plantean un reposicionamiento de la mirada y de la escucha que tienen que ver con una perspectiva feminista.
El éxito de público y su proyección más allá de nuestras fronteras abrieron una etapa de proyectos más ambiciosos para María Luisa, con una vocación de alcance internacional como pocos cineastas argentinos han logrado. Dios no creó a la mujer para filosofar. ¿Dónde está escrito eso? Se iba a dar el gusto de juntar a talentos locales con figuras mundiales como la oscarizada Julie Christie, quien protagonizó su película más autobiográfica, Miss Mary. Miss Mary es la mejor película sobre la oligarquía nacional. La mejor. ¿Por qué lo decís, Lore? Si uno quiere conocer cómo era la oligarquía antes del peronismo, tenés que ver Miss Mary. Básicamente porque es casi los recuerdos de María Luisa. María Luisa no es una señora de plata, es la oligarquía de este país. Me acuerdo en el momento que se estrenó, 1986. La historia fue muy rara, no fue tan exitosa como Camila, por supuesto, y nadie la entendía porque nadie entendía el tema de una institutriz inglesa criando chicos. Yo creo que pasó mucha agua bajo el puente y se puede entender mejor cómo era este país antes del peronismo. O sea, gente, oligarcas, ganaderos, campos y niños criados por institutrices inglesas. Y María Luisa lo que tiene, que a mí me parece súper interesante, que nunca quiso hacer otra cosa de lo que era. Es una familia antiperonista, una familia unitaria por sobre... Y fíjate que en sus historias eso está clarísimo. O sea, Camila trata mal a los federales, muestra la monstruosidad federal. O sea, no tiene esa cosa, no tiene culpa de clase, nada. Ella solamente quiere mostrar arte. Son proyectos grandes. Yo, la peor de todas, le insume 4 años de trabajo. De eso no se habla, con Marcello Mastroianni, otros 3. Mucho tiempo. Justamente lo que María Luisa no tenía. Ya no voy a hacer más películas de época porque son demasiado caras y además se tarda demasiado en armarlas. No tengo tantos años para perder. María Luisa Bemberg murió en 1995 mientras preparaba el guión de su 7ª película. Un ejemplo de compromiso, continúa inspirando a sucesivas generaciones de directoras con un legado cinematográfico que ha sabido rehuirle al final feliz. Ladislao, ¿estás ahí? Los de María Luisa Bemberg no son cuentos de hadas. Hay también una especie de una reapropiación del melodrama. Así lo examina Julia Kratge. Un género cinematográfico que está centrado en una tensión entre deseo y culpa, en el que las mujeres, si son protagonistas, muchas veces terminan castigadas por seguir su impulso vital, su deseo. Y en el caso de Bemberg, ella trabaja con el melodrama, con esta forma tan codificada, pero desde una perspectiva muy rupturista, muy innovadora. Sus películas tienen finales amargos. Hay tragedia, resignación, incertidumbre sobre el futuro, pero son películas en las que las mujeres definitivamente toman en sus manos las riendas de sus vidas, que rechazan las normas o las llamadas buenas costumbres de las épocas y que entienden que no hay una verdadera libertad si no se rompe con ciertas ataduras que no se discuten, como hizo María Luisa Bemberg. Cineastas de Acá es un podcast original de Miguel Fernández, producido como tesina de grado para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2024.